Hola, Jorge. Quería comentarte algo que he estado dándole muchas vueltas últimamente y creo que te va a interesar, dadas nuestras conversaciones anteriores. Dime, Gerardo. Sabes que siempre estoy abierto a escuchar. Aunque también sabes que en estos temas mi mente no se deja llevar fácilmente. ¿De qué se trata esta vez? Pues mira, tiene que ver con el origen del universo, un tema que la ciencia ha estado desentrañando de maneras que, sinceramente, me parecen asombrosas y con implicaciones profundas. Estuve leyendo sobre cómo incluso Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, se topó con algo que no le gustaba nada, que el universo no era eterno, sino que tuvo un comienzo. Ah, sí, he oído hablar de eso. La idea de un universo estático y eterno era muy popular en su época, y entiendo que a los científicos les costara soltarla. Pero una cosa es que la ciencia apunte a un comienzo, y otra muy diferente es saltar de ahí a una conclusión sobre un creador. Son dos cosas distintas, ¿no crees? Precisamente ahí quiero llegar. Einstein, de hecho, llegó a introducir una constante cosmológica en sus ecuaciones, un factor que algunos llaman un factor de ajuste, solo para que el universo pareciera estático y evitar ese comienzo absoluto. Lo llamó irritante. Su deseo era que el universo fuera autoexistente, que no dependiera de ninguna causa externa. Pero la evidencia, sus propias ecuaciones, lo contradecían. Y luego se dio cuenta de su error, ¿verdad? La ciencia corrige sus propios fallos. Eso no es una prueba de nada más que del método científico en acción. Los científicos son humanos, tienen prejuicios, pero la observación y las matemáticas al final los ponen en su sitio. Exacto. En 1919, Arthur Eddington confirmó la relatividad general, y en 1922, Alexander Friedman expuso el error algebraico de Einstein. Y lo más importante, en 1927, Edwin Hubble observó la expansión del universo. Toda esa evidencia lo llevó a Einstein a decir que la constante cosmológica fue el mayor error de su vida. Lo irrefutable es que el universo se está expandiendo desde un punto único en el pasado distante. Vale, acepto que la evidencia apunta a una expansión y, por ende, a un posible comienzo. El Big Bang es la teoría dominante. Pero eso sigue siendo un fenómeno físico. ¿Cómo pasamos de que el universo tuvo un comienzo a que hubo una causa sobrenatural? Para mí, sigue siendo un salto. La ciencia describe el cómo, no el quién o el por qué metafísico. Es que ese salto no es tan grande como piensas, Jorge. El argumento cosmológico, que es muy antiguo, dice que todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa. Si el universo tuvo un comienzo, entonces el universo tuvo una causa. Parece una lógica bastante sólida, ¿no? La primera premisa, todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa, es donde me detengo. ¿Es realmente universal? ¿Y qué significa causa? ¿Un proceso físico o una entidad consciente? Y aun si aceptamos que todo tiene una causa, ¿por qué no puede ser una causa puramente natural que aún no comprendemos? Esa primera premisa es la ley de causalidad, el principio fundamental de la ciencia. Sin ella, la ciencia es imposible. La ciencia es la búsqueda de causas. Cuando un científico ve un efecto, busca su causa. Nadie observa un coche aparecer de la nada en la calle sin conductor ni causa. Negar la ley de causalidad es negar la racionalidad misma. Si me dices que no crees en ella, te preguntaría, ¿qué te causó llegar a esa conclusión? Eso es una contradicción interna. Entiendo la importancia de la causalidad en nuestro mundo observable, en el nivel macro. Pero, ¿se aplica necesariamente al origen del universo en su totalidad? ¿Y si las leyes de la física, incluida la causalidad tal como la conocemos, no se aplicaban antes del Big Bang? Es una singularidad, un punto donde nuestras leyes actuales se rompen. No podemos simplemente extrapolar lo que sabemos del mundo dentro del universo a lo que está fuera o al origen del universo mismo. Ese es un punto importante, pero no creo que funcione para negar la causalidad. La singularidad significa que nuestras leyes actuales no pueden describir lo que pasó en ese instante, pero no significa que la causalidad se anule. De hecho, lo que implica es que la causa debe estar fuera de esas leyes, fuera de nuestro universo. Y sobre si la causalidad es universal, incluso el escéptico David Hume dijo, nunca afirmé una proposición tan absurda como que algo pudiera surgir sin una causa. Parece que es una verdad que casi todos aceptamos. Hume también era escéptico sobre la capacidad de la razón para probar la causalidad de forma necesaria, solo la observamos como una conjunción constante. Pero dejemos eso de lado. Aceptemos por un momento la causalidad. La segunda premisa es que el universo tuvo un comienzo. La ciencia apunta a eso,
Sí, pero siempre hay teorías alternativas, modelos cíclicos, universos paralelos. ¿Es tan definitivo como dices? Es mucho más definitivo de lo que la gente suele pensar. La evidencia científica es abrumadora. Se resume en el acrónimo SURGE. S de la segunda ley de la termodinámica, U de la expansión del universo, R de la radiación del Big Bang, G de las grandes semillas de galaxias, y E de la teoría de la relatividad general de Einstein. Todas estas líneas de evidencia apuntan a un comienzo. Ok, el surge. Hablemos de eso. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo se está quedando sin energía utilizable, que la entropía aumenta. Entiendo el argumento del coche sin gasolina o la linterna que se apaga. Si fuera eterno, ya se habría quedado sin energía. Pero, ¿y si el universo no es un sistema cerrado? ¿O si hay procesos que regeneran energía a escalas que no comprendemos? La primera ley de la termodinámica dice que la cantidad total de energía en el universo es constante. Es un sistema cerrado en ese sentido global. Si tiene una cantidad finita de energía y constantemente la consume, no podría haber estado funcionando desde una eternidad. Ya se habría agotado. El hecho de que todavía haya energía utilizable, que las luces sigan encendidas, significa que tuvo que empezar en un momento finito del pasado. No es una cuestión de si es un sistema abierto o cerrado, la ley se aplica al universo en su totalidad. Un profesor materialista me dijo una vez que la segunda ley tenía una excepción y que esa era la suya, y que su base era la fe. Eso es un doble estándar, ¿no crees? Bueno, un profesor escéptico podría estar siendo provocador, o quizás quería señalar que incluso las leyes más sólidas tienen límites. Pero admito que su respuesta no es la más científica. Aún así, la segunda ley solo habla de un desorden o agotamiento progresivo. ¿Implica eso necesariamente un ordenador o un cargador externo? Podría ser simplemente la naturaleza intrínseca de la energía y la materia. No veo el salto a lo sobrenatural todavía. La ley de la entropía también dice que las cosas tienden al desorden. Si el universo se está volviendo menos ordenado, ¿de dónde vino el orden original? Robert Jastrow, un astrónomo agnóstico y director del observatorio Mount Wilson, lo compara con un reloj de cuerda. Si un reloj se está quedando sin cuerda, alguien debió haberlo dado cuerda. Si todavía tenemos algo de orden y algo de energía utilizable, el universo no puede ser eterno. No es solo que se agote, sino que tuvo un punto de partida ordenado. Es una consecuencia lógica. El orden puede surgir espontáneamente de la complejidad, o ser una propiedad emergente. No todo orden requiere un ordenador externo, especialmente si hablamos de las condiciones iniciales de un universo. ¿Y si ese orden inicial fue simplemente una configuración de baja entropía que no necesitaba una causa externa, sino que era el estado natural de algo pre-Big Bang? Es una pregunta abierta, no una prueba de un diseñador. Pero ahí estás asumiendo que había un algo pre-Big Bang con un estado natural de baja entropía. La evidencia del Big Bang, y esto nos lleva a la U de surge, la expansión del universo, nos dice que el universo no se está expandiendo en el espacio, sino que el espacio mismo se está expandiendo. Y más importante aún, el universo no surgió de material preexistente, sino de la nada. No había espacio, ni tiempo, ni materia antes del Big Bang. Si no había algo pre-Big Bang, ¿de dónde vino ese orden o esa baja entropía? La nada es un concepto escurridizo en física. Cuando un físico habla de nada, a menudo se refiere a un vacío cuántico, que no es la nada filosófica, sino un mar de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Es algo, no la ausencia total de ser. Peter Atkins, por ejemplo, hablaba de puntos matemáticos que se arremolinan. Eso no es la nada. Los ateos como Isaac Asimov también hablaban de energía positiva y negativa. Es una nada muy particular, ¿no crees? Precisamente. Y ese es el problema con las explicaciones ateas. Cuando William Lane Craig debatió con Peter Atkins, señaló que la explicación de Atkins era autocontradictoria, porque asumía tiempo y espacio antes de que existieran el tiempo y el espacio. No puedes tener puntos matemáticos arremolinándose si no hay espacio para arremolinarse, ni tiempo para el arremolino. La nada de la que hablamos es la definición de Aristóteles, lo que sueñan las rocas. Es decir, ninguna cosa. Y si el universo surgió de ninguna cosa, entonces la causa de su existencia no puede ser algo dentro de la naturaleza, porque la naturaleza no existía. Pero eso es argumentar desde la ignorancia, Gerardo. No sabemos cómo surgió de la nada, por lo tanto, fue Dios. Es un Dios de los huecos.
El hecho de que no tengamos una explicación natural completa aún no significa que la explicación deba ser sobrenatural. La ciencia avanza llenando esos huecos. Y la idea de que algo explotó en el ser es una metáfora. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino la expansión del espacio mismo. No es un dios de los huecos, Jorge. Es una inferencia basada en la evidencia. Si el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir en el Big Bang, la causa de ese comienzo debe ser algo que está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Eso es lo que significa sobrenatural. No es que no sepamos, es que lo que sabemos nos obliga a buscar una causa fuera de lo natural. Es una consecuencia lógica, no una apelación a la ignorancia. Y Anthony Kenney, un ateo, admitió que un proponente de la teoría del Big Bang, si es ateo, debe creer que la materia del universo vino de la nada y por nada. Eso es lo que es difícil de tragar. Es difícil de tragar, sí, pero la dificultad no lo hace imposible. La física cuántica nos ha enseñado que el universo es mucho más extraño de lo que nuestra intuición cotidiana nos dice. ¿Y si el universo es una fluctuación cuántica a gran escala? No necesitaría una causa externa en el sentido tradicional. Las fluctuaciones cuánticas ocurren dentro del espacio-tiempo existente y requieren un campo de energía preexistente. No pueden explicar la creación del espacio-tiempo y la energía desde la nada. Eso es un error de categoría. Una fluctuación cuántica es algo que surge de algo, no nada que surge de nada. Es como si dijeras que una ola aparece sin agua. La ola es una manifestación del agua. Bien, concedo que las fluctuaciones cuánticas tal como las entendemos requieren un sustrato. Pero la ciencia sigue investigando. Podría haber una teoría aún no descubierta que explique cómo el universo pudo surgir de un estado que no requiere un creador. Es la E de tu propio acrónimo, la relatividad general de Einstein, la que nos llevó a esto. La ciencia, no la teología, nos dio el Big Bang. Y la ciencia, a través de la relatividad general de Einstein, es la que nos apunta a una causa sobrenatural. Pasemos a la R de surge, la radiación del Big Bang o la radiación cósmica de fondo. Penzias y Wilson la descubrieron por accidente en 1965. Es el resplandor de la explosión inicial. Es una prueba irrefutable de que hubo un evento de gran energía y calor en el pasado. Robert Jastrow, nuevamente, dijo que ninguna explicación que no sea el Big Bang se ha encontrado para la radiación de la bola de fuego. ¿Cómo encaja eso en una teoría de un universo eterno o sin causa? Confirma el Big Bang, sí. Pero de nuevo, confirma un evento, no un agente. Es como encontrar las cenizas de un fuego. Sabes que hubo un fuego, pero no te dice quién lo encendió, ni por qué. Podría haber sido un rayo. Podría haber sido un proceso natural. La radiación de fondo es una observación, no una declaración metafísica. Pero el hecho es que es una prueba de un comienzo. Y si algo tiene un comienzo, necesita una causa. Y si esa causa es el Big Bang, que es el comienzo del tiempo, el espacio y la materia, entonces la causa debe ser externa a ellos. La G de surge, las grandes semillas de galaxias, también es crucial. El satélite COBE detectó pequeñas variaciones de temperatura en esa radiación de fondo. Estas ondas eran increíblemente precisas, una parte en 100.000, y permitieron que la materia se congregara para formar galaxias. George Smoot, el líder del proyecto, dijo que era como mirar a Dios. Las llamó marcas de mecanizado de la creación del universo y las huellas dactilares del creador. Expresiones poéticas de científicos asombrados por la complejidad, Gerardo. No pruebas de un creador. La precisión de esas ondas podría ser simplemente una condición necesaria para que existiera un universo como el nuestro. Si no fuera así de preciso, no estaríamos aquí para observarlo. Es el principio antrópico. Existimos porque el universo es así. No necesitamos un diseñador para que el universo sea justo así para nosotros. El principio antrópico es una explicación, pero no una causa. Solo dice si no fuera así, no estaríamos aquí. No explica por qué es así. Es como si ganaras la lotería 1000 veces seguidas y dijeras, bueno, si no hubiera ganado, no tendría dinero. Eso no explica la probabilidad increíblemente baja de que ganaras. La precisión de esas constantes no es solo para nuestra existencia, es para que el universo exista en absoluto. Cualquier pequeña variación y el universo colapsaría o se dispersaría demasiado para formar algo. Es una afinación fina que apunta a una inteligencia. O a un multiverso. Si hay un número infinito de universos, cada uno con diferentes constantes físicas, entonces no es sorprendente que al menos uno de ellos tenga las condiciones adecuadas para la vida.
No se necesita un diseñador si hay infinitas tiradas de dados. El multiverso es una hipótesis puramente especulativa, sin ninguna evidencia empírica. Es una apelación a la imaginación para evitar la implicación de un diseñador. Y además, si el multiverso tiene un comienzo, ¿qué lo causó? Si es eterno, entonces tendríamos los mismos problemas que con un universo eterno, la segunda ley de la termodinámica se aplicaría al multiverso, y la imposibilidad de atravesar una serie infinita de eventos. Estaría simplemente empujando el problema a un nivel superior, no resolviéndolo. Es una hipótesis que intenta abordar el problema de la afinación fina sin recurrir a lo sobrenatural. Y no es una apelación a la imaginación, sino una extensión de teorías físicas como la teoría de cuerdas o la inflación eterna. Pero volviendo a la de surge, la relatividad general de Einstein. Dices que exige un comienzo absoluto para el tiempo, el espacio y la materia. ¿Por qué es tan concluyente? Porque la teoría, verificada con una precisión increíble, demuestra que el tiempo, el espacio y la materia son correlativos, son interdependientes. No puedes tener uno sin los otros. Si el universo se está expandiendo, y si rebobinamos esa expansión, todo colapsa hasta un punto de nada, no el tamaño de una pelota de baloncesto, ni de golf, sino un punto que es matemáticamente y lógicamente nada, sin espacio, sin tiempo, sin materia. La relatividad general predijo esto, y las observaciones lo confirmaron. Por lo tanto, el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir. Pero Stephen Hawking, por ejemplo, propuso la idea del tiempo imaginario, para evitar una singularidad inicial y un comienzo absoluto. ¿No es eso una forma de evitar la necesidad de una causa? Hawking mismo admitió que su teoría del tiempo imaginario es una propuesta metafísica y que en el tiempo real, el universo tiene un comienzo. Dijo que casi todo el mundo ahora cree que el universo, y el tiempo mismo, tuvieron un comienzo en el Big Bang. Su propia admisión muestra que el tiempo imaginario es, como su nombre indica, puramente imaginario y no se aplica al mundo real. Es un intento de evitar las implicaciones, pero no una refutación de los hechos. Entonces, si el universo tuvo un comienzo, y todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa, entonces el universo tuvo una causa. Esa es la conclusión de tu argumento cosmológico. Pero, ¿por qué tiene que ser un creador o un dios con características personales? ¿No podría ser una fuerza impersonal, un proceso desconocido, algo que simplemente es y causa sin intención? Bueno, si la causa creó el tiempo, el espacio y la materia, debe ser atemporal, no espacial e inmaterial. Eso ya elimina cualquier fuerza o proceso que opere dentro de nuestro universo, porque esos son inherentemente temporales, espaciales y materiales. Además, debe ser inimaginablemente poderosa para crear todo el universo de la nada. Y si el universo muestra una precisión tan increíble, como vimos con las semillas de galaxias, sugiere una inteligencia suprema. Atemporal, no espacial, inmaterial, poderoso, inteligente. Hasta ahí podría seguirte, al menos como una descripción de la causa primera. Pero, ¿por qué personal? ¿Por qué tiene que tener la capacidad de elegir convertir un estado de nada en el universo? Una fuerza impersonal podría simplemente operar por necesidad, sin elección. Una fuerza impersonal, por definición, no tiene voluntad ni capacidad de elección. Si el universo existe, y antes no existía, hubo un cambio de un estado de no existencia a existencia. Ese cambio requiere una elección, una decisión de hacer. Una fuerza impersonal simplemente es o hace lo que su naturaleza determina. Si no hay tiempo, no hay un antes en el que una fuerza impersonal pudiera haber estado operando. La causa debe ser capaz de iniciar un evento sin estar sujeta a las cadenas de causa y efecto dentro del tiempo. Eso requiere un agente libre, una persona. Si no es personal, ¿qué causó que esa fuerza impersonal actuara en un momento determinado para crear el universo, si no había tiempo antes? Eso es asumir que debe haber una elección o decisión. ¿Y si el universo es un subproducto inevitable de esa fuerza inmaterial y atemporal? Como si el universo simplemente brotara de ella, sin una voluntad detrás. La nada podría ser inherentemente inestable, o esa fuerza temporal simplemente tiene la propiedad de generar universos. Si es un subproducto inevitable o una propiedad, entonces el universo existiría eternamente, porque no habría un momento en que esa propiedad o fuerza no estuviera operando. Pero la evidencia científica y filosófica, el surge y el argumento cosmológico Kalam, nos dicen que el universo no es eterno. Tu argumento de subproducto inevitable contradice la evidencia de un comienzo finito. Por lo tanto, la causa tuvo que elegir iniciar el universo en un momento determinado. Y eso es una característica de un ser personal.
Vuelves a los mismos argumentos. Pero, ¿quién hizo a Dios, entonces? Si todo lo que comienza tiene una causa, y Dios es la causa del universo, ¿qué o quién causó a Dios? Esa es la objeción clásica que siempre surge. Esa objeción malinterpreta la ley de causalidad. La ley no dice que todo necesita una causa, sino que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Dios, como ser eterno que no tuvo un comienzo, no necesita una causa. Es incausado. Es una de las dos posibilidades para cualquier cosa que exista, o siempre ha existido y es incausada, o tuvo un comienzo y fue causada por otra cosa. Si Dios puede ser eterno e incausado, ¿por qué el universo no puede serlo? Si dices que el universo no puede ser eterno por la segunda ley y el Kalam, ¿por qué esas mismas objeciones no se aplican a tu Dios eterno? ¿No estás aplicando un doble estándar? No es un doble estándar, Jorge. Es una distinción crucial entre un universo material, temporal y espacial y un Dios inmaterial, atemporal y no espacial. La segunda ley de la termodinámica se aplica a sistemas que consumen energía utilizable dentro del tiempo y el espacio. Si Dios es atemporal y no espacial, esa ley no se aplica a él. El argumento Kalam, sobre la imposibilidad de atravesar una serie infinita de días, se aplica a eventos concretos en el tiempo. Un Dios eterno no está experimentando una serie infinita de días en el mismo sentido que el universo. Él existe fuera de esa secuencia. Pero eso es una conveniencia. Estás creando una categoría especial para Dios que convenientemente lo exime de las reglas que aplicas a todo lo demás. Es una petición de principio, asumes lo que quieres probar. Dices que Dios es atemporal para que no le afecten esas leyes, pero ¿cómo sabes que es atemporal? Solo para que encaje en tu modelo. No es una conveniencia. Las características de Dios se infieren de la evidencia. Si la causa creó el tiempo, entonces debe existir fuera del tiempo, es decir, ser atemporal. No puedo tener una causa para el tiempo que exista dentro del tiempo. Eso es una contradicción. Y si creó el espacio, debe ser no espacial. Si creó la materia, debe ser inmaterial. Estas son deducciones lógicas de las implicaciones del Big Bang, no suposiciones arbitrarias para que encaje en una teología preestablecida. De hecho, estas características son las que los teístas atribuyen a Dios, no al revés. Pero la idea de una persona atemporal y no espacial es difícil de concebir. Nuestra experiencia de la personalidad está ligada a la conciencia, al pensamiento, que generalmente asociamos con procesos cerebrales, que son materiales y temporales. ¿Cómo puede una entidad inmaterial y atemporal ser personal? Es difícil de concebir para nosotros porque estamos limitados por el tiempo y el espacio. Pero el concepto de una mente, una conciencia, que no está atada a la materia es una posibilidad filosófica. Si la causa del universo es inteligente y capaz de elegir, entonces posee atributos de personalidad, incluso si no son como los nuestros. No es que sea un ser humano gigante en el cielo, sino que tiene las características esenciales de una mente que puede decidir, planificar y ejecutar. Es la única forma de explicar la decisión de pasar de la nada a algo. Aún así, un agnóstico como yo diría, no lo sé. La ciencia nos ha sorprendido muchas veces. Lo que hoy parece sobrenatural, mañana podría tener una explicación natural que aún no vislumbramos. ¿No es más honesto simplemente reconocer los límites de nuestro conocimiento actual? Es honesto reconocer los límites, pero también es honesto seguir la evidencia hasta donde nos lleve. Jastrow, el astrónomo agnóstico que mencionamos, dijo que la historia termina como un mal sueño para el científico que ha escalado las montañas de la ignorancia y es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. No porque la ciencia se haya equivocado, sino porque la ciencia misma ha apuntado a una conclusión que muchos científicos se resisten a aceptar por sus artículos de fe en la ciencia, como él los llamó. Su religión es que no hay una primera causa. Esas son sus propias interpretaciones, Gerardo. Jastrow era agnóstico, no teísta. Su frase es más bien una observación irónica sobre cómo la ciencia puede converger con viejas ideas, no una afirmación de que esas ideas son correctas. Es una advertencia contra la arrogancia científica, no un aval de la teología. Pero él mismo llegó a decir que la evidencia astronómica lleva a una visión bíblica del origen del mundo y que hay lo que yo o cualquiera llamaría fuerzas sobrenaturales en juego es ahora, creo, un hecho científicamente probado. No es solo una observación irónica, es una conclusión a la que llegó a pesar de su agnosticismo, porque la evidencia lo empujaba. Wilson y Penzias, los descubridores de la radiación de fondo, también cambiaron sus puntos de vista, admitiendo que la teoría del Big Bang era la que mejor encajaba con la idea de la creación de la nada.
Bueno, encaja no es lo mismo que prueba. Puede que el Big Bang sea consistente con la narración de Génesis, pero también lo sería con otras narrativas de creación. La consistencia no es una prueba de la verdad de una religión específica, ni de que un Dios personal esté detrás. Podría ser un creador que no se preocupa por nosotros, o que nos dejó a nuestra suerte. Pero esas características de la primera causa que deducimos de la evidencia, autoexistente, atemporal, no espacial, inmaterial, infinitamente poderosa, supremamente inteligente y personal, son precisamente las características que los teístas atribuyen a Dios. No es una mera consistencia accidental, es una convergencia notable. No necesitamos la Biblia para llegar a esas conclusiones, la ciencia nos lleva allí. Y si la ciencia nos muestra que hay una causa temporal y personal, ¿no es razonable considerar que ese es el Dios que muchos creen? No necesariamente. Podría ser un ser supremo, sí, pero no el Dios específico de una congregación cristiana o de cualquier otra religión. Las religiones añaden capas de atributos morales, relacionales y dogmáticos que no se derivan de la ciencia. La ciencia nos da un motor inmóvil, quizás, pero no un padre amoroso o un juez justo. Estoy de acuerdo en que la ciencia por sí sola no nos da todos los atributos de un Dios específico de una religión. Pero nos da la caja de la vida, como dice el texto. Nos da un punto de partida para entender quién es el Creador. Y si ese Creador es personal, inteligente y poderoso, entonces es razonable explorar qué más podríamos saber sobre él. La ciencia nos abre la puerta, no la cierra. Pero si la ciencia nos llevó al Big Bang, ¿qué pasa si en el futuro la ciencia descubre algo que refuta el Big Bang? ¿Qué pasa si resulta que estaba equivocado? Tu argumento se caería por completo. Eso es muy poco probable. Victor Stenger, un físico ateo, admitió que el Big Bang es cada vez más probable con cada año y cada nuevo dato astronómico. El satélite MAP de la NASA en 2003 confirmó los hallazgos del COBE, con imágenes 35 veces más nítidas. Pero incluso si el Big Bang fuera refutado, mi argumento no se caería. La segunda ley de la termodinámica seguiría siendo válida, y esa ley por sí sola ya demuestra que el universo tuvo un comienzo. La relatividad general de Einstein también seguiría siendo válida y exige un comienzo para el espacio, la materia y el tiempo. ¿Incluso sin el Big Bang? ¿Cómo? Sí. La segunda ley no depende del Big Bang. El universo se está quedando sin energía utilizable y se dirige al desorden. Esto es un hecho innegable, independientemente de cómo empezó. Y la relatividad general, verificada por observación, exige un comienzo para el espacio, la materia y el tiempo, ya sea que haya sido con un Bang o no. Además, hay evidencia geológica, los elementos radiactivos decaen. Si la Tierra fuera infinitamente vieja, todo el uranio ya se habría convertido en plomo, y no es así. Por lo tanto, la Tierra no puede ser infinitamente vieja. Esas son pruebas de que la Tierra no es eterna, y quizás el universo observable no lo es, pero no pruebas de que nada sea eterno, o que haya un creador. ¿Y el argumento filosófico que mencionaste, el Kalam? ¿Cómo prueba que el universo no puede ser eterno? El argumento cosmológico Kalam dice, 1. Un número infinito de días no tiene fin. 2. Hoy es el día final de la historia. 3. Por lo tanto, no hubo un número infinito de días antes de hoy, es decir, el tiempo tuvo un comienzo. Si hubiera habido un número infinito de días antes de hoy, hoy nunca habría llegado. Pero estamos aquí. Hemos atravesado una serie finita de días. No puedes atravesar un número infinito de días. Pero podemos concebir números infinitos en matemáticas. ¿Por qué no una serie infinita de días? Hay una diferencia crucial entre una serie abstracta infinita y una concreta. Podemos concebir un número infinito de puntos matemáticos entre dos sujetalibros, pero no podemos meter un número infinito de libros físicos entre ellos. Los números son abstractos, los días, los eventos, son concretos. Una serie infinita de eventos reales es imposible de atravesar. Por lo tanto, el universo no puede haber existido por una cantidad infinita de tiempo. Tuvo un comienzo. Entonces, si el universo tuvo un comienzo, y todo lo que comienza tiene una causa, y esa causa debe ser atemporal, inmaterial, poderosa, inteligente y personal, aún así, para mí, como agnóstico, la conclusión es no lo sé. Es la explicación más plausible con la información que tenemos, pero no la única posible, y no la que me obliga a una creencia religiosa. Siempre me queda la puerta de la incertidumbre. Pero la incertidumbre no es una refutación. Si la evidencia apunta abrumadoramente en una dirección, mantenerse en no lo sé es una elección, no una conclusión derivada de la evidencia.
Es como si un jurado tuviera pruebas contundentes de culpabilidad, y uno de los miembros dijera, pero siempre hay una posibilidad de que no sea culpable, así que no lo sé. En algún momento, la acumulación de evidencia hace que una conclusión sea la más razonable, incluso si no es 100% irrefutable. Y para mí, la explicación de un Dios personal que eligió crear el universo sigue siendo una hipótesis que genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué ese Dios eligió crear? ¿Qué lo motivó? Y si no hay una respuesta, solo es. Entonces, ¿por qué no puede el universo simplemente ser o haber sido causado por algo que no sea un ser personal? Ah, pero eso es una falacia. El hecho de que una explicación genere nuevas preguntas no la invalida. Si digo que un coche fue diseñado por ingenieros, todavía puedo preguntar por qué los ingenieros eligieron ese diseño, o quién pagó por él. Eso no significa que el coche no haya sido diseñado. Y ya argumentamos que una causa impersonal no puede elegir iniciar el universo de la nada. Si el universo no es eterno, y la causa es atemporal, no espacial e inmaterial, entonces la única forma de que se haya iniciado es por una elección consciente. Pero la ciencia se basa en la búsqueda de causas naturales. Introducir una causa sobrenatural es salir del ámbito científico. Es un fin para la investigación, no un comienzo. Si decimos Dios lo hizo, ¿qué más hay que investigar? No es un fin. Es una conclusión a la que la investigación científica nos ha llevado. Como dijo Einstein, la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. La ciencia nos muestra que el universo tuvo un comienzo y que necesita una causa fuera de sí mismo. Esto no cierra la investigación, sino que la redirige a entender la naturaleza de esa causa y sus implicaciones. Nos ayuda a entender el quién y el por qué que la ciencia por sí sola no puede abordar. La ciencia nos da los detalles, pero la pregunta fundamental sigue siendo, si no hay Dios, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta, a la luz de toda esta evidencia, es que algo fue creado por alguien. Decir que nada creó algo requiere, como dice el texto, tener demasiada fe para ser ateo. Y yo diría que creer en un alguien con todas esas características, sin poder observarlo ni medirlo, también requiere una fe considerable, Gerardo. Una fe que no estoy dispuesto a dar basándome solo en que no tenemos otra explicación. La historia de la ciencia está llena de no tenemos otra explicación, que luego fueron explicadas de forma natural. Mi posición agnóstica es simplemente que no puedo afirmar ni negar, porque el conocimiento actual no es concluyente para mí en ese salto de lo físico a lo metafísico. Pero la diferencia es que en este caso, la propia ciencia, con sus métodos, nos ha llevado a un punto donde las leyes de la física, el tiempo, el espacio y la materia, tienen un comienzo. Eso significa que la causa debe estar fuera de esas leyes. No estamos diciendo que un proceso natural que aún no entendemos causó el universo. Estamos diciendo que no pudo ser un proceso natural, porque la naturaleza misma comenzó a existir. Esa es la distinción crucial. Es una imposibilidad lógica, no solo una falta de conocimiento. Y esa imposibilidad nos apunta a una causa sobrenatural. No es fe ciega, Jorge, es una conclusión razonable basada en la evidencia. Entiendo tu razonamiento, Gerardo, y aprecio la coherencia que ves en él. Pero para mí, esa imposibilidad lógica sigue siendo una interpretación de los límites de nuestro conocimiento actual. La mente humana es limitada, y lo que nos parece ilógico hoy, podría ser una lógica superior que aún no comprendemos. Por ahora, me quedo con mi no sé. El universo es un misterio fascinante, y estoy bien con eso. Y yo respeto tu postura, Jorge. Pero el misterio, cuando la evidencia apunta tan claramente, a veces es una invitación a dar un paso más.